somos una sociedad basada en destruir. El chileno tiene esa particularidad y está estudiado, de hecho. Y este es uno de los principales problemas que hoy día enfrenta la población. Hoy día Chile tiene indicadores tremendamente negativos en términos, por ejemplo, de ansiedad y estrés. Somos el segundo país en el mundo. Nunca estamos conformes porque siempre estamos pensando en lo que me falta, en lo que no tengo. Tú tienes un mensaje muy claro, muy potente con respecto a lo de la sonrisa. Cuéntame un poco de eso. Hay varios estudios que dicen que sonreír es la llave maestra que te permite abrir muchas puertas. ¿Por qué le damos tan poca importancia a estos temas que son súper relevantes? El éxito de un ser humano no tiene que ver única y exclusivamente con talento, no tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver con la ley de ser constante, la ley de la disciplina, la ley de la repetición. El tema de aprender a comunicar está súper solicitado para lo que son las marcas personales, y creo que tal vez Chile necesita más marcas personales. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que me van a llevar a una vida de éxito? Y una de ellas, sin duda, es la comunicación. Es que la comunicación es todo, es una habilidad 360. Está en absolutamente todo. Yo no conozco ningún buen líder que primero no sea un buen comunicador. Bienvenidos a Dos Mentes, un Propósito. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Dos Mentes, un Propósito. Junto a Felipe, hoy día tenemos un tremendo invitado donde estamos hablando de emprendimiento. Vamos a hablar de distintos temas como por ejemplo la oratoria, que es un tema importante en la comunicación hoy en día de todas las personas. Y quiero presentarles a ustedes a esta tremenda persona. Y su nombre es Fernando Gutiérrez. Así que démosle un aplauso a Fernando Gutiérrez. Bienvenido a nuestro podcast, Fernando. Bravo, bravo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Muchas gracias por venir, Fernando. Sí, Fernando, estamos de verdad muy agradecidos por estos momentos, porque creemos que el podcast cada vez más siempre sigue aportando valor a todas las personas que nos ven. Así que, partiendo, para nosotros es muy halagador que tú estés acá también enseñando y poder compartir conocimiento. ¿Cómo te defines tú mismo como persona? ¿Cómo te defines como padre, emprendedor, comunicador? Es amplio el concepto, pero básicamente a nivel individual, como una persona creativa que se ha esforzado a lograr construir hábitos que me lleven a tomar acción constante. Más allá si esto es como padre, como pareja, como amigo, como emprendedor o como empresario actualmente, siempre acción constante, disciplinada, cada vez avanzar el 1%. El 1%. El 1%. Es clave, ¿verdad? Sí. Oye, muy importante. Quiero comentarte vi tu charla TED. No es tan buena. A mí me encantó. A mí me encantaría estar ahí. Charla muy interesante. Y creo que tocas un punto clave sobre tu hija, que creo que fue un momento impactante. Y me gustaría saber en ese contexto, ¿cómo fue el momento que te marcó tu propósito en relación a eso que nos contaste en esa charla? Bueno, primero, efectivamente, nosotros con la mamá de mi hija, de mis dos hijas, yo estoy divorciado, gracias a Dios tengo una excelente relación con la mamá de mis hijas. Supimos que nuestra primera hija, Valeria, nacía con fisura labiopalatina. Un contexto para que la gente entienda. Primero, sin recurso económico, sin casi apoyo, sin un trabajo estable. Y eso efectivamente genera ciertos niveles de incertidumbre. Y cuando un médico, con lo poquito que logramos juntar para ir a un médico privado, nos dice, mira, al parecer tu hija no viene todo bien en términos de salud y viene con fisura labiopalatina, no tuve tanto miedo, la verdad. Pareciera que esa noticia fuera impactante, pero yo dije, bueno, la asumí muy rápidamente. No sé si lloré en realidad, pero yo dije, hay que buscar solución inmediatamente. Es decir, busquemos qué papá a nivel global haya pasado por algo parecido y aprender rápidamente de cómo nosotros vamos a lograr que nuestra hija logre el óptimo. Y así fue. Nos empezamos a preparar mentalmente, actitudinalmente, económicamente. Empecé a gestionar. De hecho, empecé a conseguir recursos. Me fui a la gobernación a tocar las puertas. Estoy en Concepción. Me conseguí recursos. Me fui a una fundación GANS, que yo soy muy agradecido a la fundación. Porque, insisto, o sea, no teníamos las condiciones, pero Dios creo que nos entregó este regalo.
lo que nos unió mucho como familia y fue efectivamente clave porque me empecé a dar cuenta del poder de comunicar bien. Pues mi hija nace con una fisura labiopalatina de labio y paladar. Hay niños que nacen solamente de labio, mi hija tenía 2. Entonces, eso era un doble desafío que significaba estar toda la semana acompañando el proceso con un odontólogo que fue clave en la etapa del sistema público, de hecho, no fue privado. Confío en el sistema público porque mi hija fue atendida ahí. Además, nace una semana después del terremoto del 2010. Wow. Entonces, efectivamente, en un hospital público también, en Talcahuano. Wow. Entonces, donde mi señora tuvo que dar a parto sin las condiciones ni mínimas. Imagínense, un terremoto que fue justamente en esa zona. Entonces, todas las condiciones externas no las podíamos controlar, pero las internas sí. Y pienso que fue, para mí en lo personal, un aprendizaje extraordinario. Hoy día mi hija ya tiene 15 años, es una joven que se está preparando sumamente bien. Viaja conmigo a dar conferencias, o por lo menos me acompaña a conferencias internacionales, nacionales. Mi hija hoy día me dice, papá, me quiero ir a estudiar a Dubái. Entonces, te das cuenta, y no se habla de esto. Es como, no es un tema, ¿te fijas? Y eso fue extremadamente importante en cuanto a mi capacidad de resiliencia. Wow. Sí. ¿Y cómo describirías esa mentalidad en esos años difíciles? Donde una cosa es saber que no están todas las condiciones, pero generalmente yo nunca me quedo, no me enfoco en lo que no tengo, porque sé que no tengo. Entonces, finalmente he ido construyendo y es algo que hoy día enseño. De hecho, estaba hace un par de minutos acompañando al director técnico de un equipo de fútbol de Primera División de Chile y estábamos justamente hablando de eso, me dijo, estoy estresado. No puedo decir el nombre ni el equipo de fútbol porque es muy conocido. Entonces, y yo le digo, pero es que estás enfocando tu energía mental, tu comunicación, tu estado emocional en lo que no tiene, en lo que no está funcionando. Es como que cuando la gente se enfoca todo en lo que tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro, eso no es abundancia. Claro. Eso no te genera más dinero. Lo que yo le digo a la gente, lo que yo hice fue empezar a enfocarme en lo que puedo crear, en lo que puedo construir, una mente de abundancia. Y es justamente lo que empecé a desarrollar con mi hija. Si yo sé que mi hija va a nacer así, ¿para qué pienso tanto en ese proceso, en esa situación? Es mejor enfocarme en las soluciones, en cómo construyo relaciones, en cómo genero el recurso económico para. Claro. Y entonces, este es uno de los principales problemas que hoy día enfrenta la población. Hoy día Chile tiene indicadores tremendamente negativos en términos, por ejemplo, de ansiedad y estrés. Somos el segundo país en el mundo con mayor cantidad de personas en este estado de estrés, principalmente laboral. Es que nunca estamos conformes porque siempre estamos pensando en lo que me falta, en lo que no tengo. Exacto. Entonces, o en el problema que tengo con mis amigos, con mi pareja, etc. Entonces, yo le digo a la gente, a ver, si usted sabe que tiene que pagar, no esté pensando tanto en eso. Hay que pagar, listo. Sí. Enfoquemos en cómo construir relaciones, cómo construir oportunidades y tomemos acción. Exacto. Acción diaria. Claro. Permanente, ¿no? Claro. Es la única manera, ¿no? ¿Será que bueno, acá en Chile cuesta mucho o la gente está más pensando en una mentalidad más de carencia que como tú dices, o sea, hay un tema de estrés, pero por otro lado, veo que en Chile, por lo que yo he visto también, o lo que tú comentas, falta mucho esa mentalidad de mentalidad de abundancia, como tú dices, y por eso también llega el estrés, porque la gente siempre dice, tengo que pagar. Sí. Desde el momento, para mí, yo lo veo como un tema un poco más de escasez de la persona, porque dice, mira, si no pago, me endeudo y voy a crear, y ahí se empieza a generar como algo como una bola de negatividad por poder terminar un ciclo, por ejemplo. Es un tema bueno, hay varios caminos, llevemos hasta el mundo corporativo, hay varias consideraciones o variables que hacen que una persona llegue a ese estado, ¿no? Primero, hay un tema de tipo, digamos, genético. La neurociencia revela recientemente que si papá o mamá o abuelo o bisabuelo han actuado de tal manera, hay posibilidades de que yo también actúe de la misma o parecida forma. Tú dices, no, es imposible. Sí, si, por ejemplo, mis hijas son mulatas, porque papá blanco y mamá negra, genética. ¿Ya? Entonces, segundo, hay una variable asociada con relaciones, ¿no? Relaciones desde niño. Si yo a mi mamá la vi todos los semanas o todos los meses angustiada, problemada porque no había para pagar hasta fin de mes, y yo entendí que la mejor manera de poder resolver o sobrevivir era anotando todo lo que tenía que yo pagar. Adivina, termino modelando o copiando ese mejor método que observé.
Cuando en realidad ese método, adivina, no es el óptimo. Claro. No estoy diciendo que esté mal, Claro. pero no es el óptimo. Claro. O posiblemente ese método sea el óptimo para mi mamá, pero no para mí. Claro. Entonces, finalmente, y lo tercero y último, es que, por ejemplo, en el caso de Chile, son muy pocas las personas que se dedican a enseñar a cómo gestionar eso, a cómo trabajar la mente, a cómo trabajar tu comunicación. Imagínate, otra vez, sin ánimo de polemizar ni mucho menos criticar, pero estaba con este director técnico y todo el rato era trataré. Pero a ver, no, es que lo haces o no lo haces. ¿Y cuándo? Yo entonces le digo, hoy mismo, antes de las 12 de la noche, necesito saber cuáles son todas tus acciones tácticas que vas a desarrollar en los próximos 4 días. Me dijo, nunca lo he hecho. Imagínate, nunca lo he hecho. Y esto mismo le pasa al gerente general de una multinacional que tampoco escribe en sus tareas diarias. Entonces, aquí hay una cuestión justamente de que existe el recurso, existe la herramienta, pero las personas por quedado, por no priorizar, por no formarse, por no obsesionarse, por aprender cómo resolver los problemas, se quedan con la crítica, como trataré, lo intentaré, voy a ver si... Y ahí está. Yo creo que también es la voluntad, porque Y la falta de acción. Y la falta de acción, pero Sí. también veo que en el mundo corporativo, en el mundo o en el trabajo, en el día a día, tal vez de los chilenos, es que el día a día te mata. Y eso yo creo que también es un problema. El día a día te mata. Trabajar todo el día, estar pendiente de muchas tareas y finalmente no darle ese tiempo para poder dedicarle a este proceso. Tiene que ver con la definición de cuáles son tus prioridades. Porque yo pienso que siempre hay tiempo, pero primero, ¿por qué siempre hay tiempo? Porque tengo que aprender a delegar. O sea, hay cuestiones que son vitales, que sí o sí dependen de nosotros, y hay otras que no. El tema es que no sabemos diferenciar. Entonces, queremos ser este síndrome de maestro orquesta, queremos hacer la de todo. Cuando en realidad, imagínate, estamos haciendo este podcast y nosotros estamos editando y grabando y sacando la pieza gráfica. Eso no es posible. Claro. Eso le resta justamente valor y tiempo de calidad a tu ley del enfoque, a lograr tu objetivo. Entonces, primera cosa, tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a organizar nuestras tareas y a priorizar. Y eso justamente es lo que hacen los millonarios. Los millonarios tienen muchas compañías y les va medianamente bien en la mayoría de estas porque aprendieron a delegar, aprendieron a entender que hay cuestiones que son de tipo operativas, otras tácticas y otras estratégicas. Y ellos saben que lo operativo es fantástico, es entretenido, pero es que ahí no tienen que estar. Ellos tienen que estar en lo estratégico. Y lo estratégico, adivina, te da tiempo. Claro. Tiempo para pensar de forma creativa, estratégica. Y otra cosa que a mí me encanta, ser un obsesionado, una obsesionada del aprendizaje. O sea, un CEO de una compañía que no quiera leer, que no esté informado de la macroeconomía, de la microeconomía, de lo que está pasando en Europa, en Asia, en Sudamérica, está jodido. Porque las decisiones, adivina, ya se tomaron antes, Claro. en otros países. Yo lo que hago es modelar, traer lo mejor. ¿Para qué? Para mejorar mi calidad de vida, no por egoísmo, es por individualidad básica, para después mejorarle la calidad de vida a las personas que están en mi entorno. Buenísimo. ¿Sí? Sí. Eso, sí, siempre hay tiempo. Otra vez, es prioridad. Por eso, Carlos Slim, imagínate, Claro. cómo Claro. un mexicano, el ingeniero Carlos Slim, tiene tantos negocios. Y es porque adivina, el método de Carlos Slim, no sé si lo conocen, es fantástico. Carlos Slim se levanta en la mañana y lo primero que hace es tomar una agenda y anotar todo lo que se le viene a la mente. El mismo método tiene los más. Raro, ¿no? O sea, ocupan el mismo método, Claro. o muy parecido. Anotan todo lo que se les viene a la mente. La tarea número 1 no es que sea más importante, porque puede ser que la número 8 sea la más relevante del día o de la semana, pero es lo que se me viene a la mente, tanto laboral como personal. Como por ejemplo, almorzar con mi familia para Carlos Slim es fundamental. Muy importante. Pero es que es determinante. Sí. Es que, de hecho, eso es lo que hoy día la gente busca, es tener control de su tiempo. ¿Qué saco con ganar 14, 24, 34, 180 millones de pesos mensuales si no tengo tiempo de calidad para almorzar en mi casa? Exacto. O donde sea. O levantarme en la mañana apurada o apurado y no tener el tiempo suficiente para poder abrazar y besar a la persona con la cual duermo, que ya sea o mi pareja o yo mismo. ¿Me entiendes? O sea, Sí. siempre estamos justamente en esta lógica. Y bueno, Carlos Slim no la tiene. Se levanta en la mañana, su vaso de agua y comienza a anotar todas sus tareas. ¿Qué hace después? Se junta con las personas que operacionalizan todos sus negocios y le hace preguntas breves, precisas, para saber cómo se está desarrollando el negocio. Y de hecho es súper interesante porque hace 3 preguntas. ¿Qué hicimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer? 3 cosas. Otra vez. ¿Qué hicimos? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Hoy y futuro. Y futuro. Ahí está. Menos reuniones, de hecho. Claro. ¿Para qué? Tener más tiempo. ¿Tiempo Reunión. para qué?
para crear, para innovar, Para pensar. para pensar. Ese es el ocio bien entendido que nosotros los latinoamericanos entendemos como descanso absurdo, tonto. Hay gente que dice, no, mi agenda está completa, está repleta. No tengo tiempo. No tengo tiempo, es un síndrome absurdo, Sí. cuando en realidad la clave es tener tiempo. Tener tiempo. Pero ¿tiempo para qué? Otra vez, Tiempo de calidad. tiempo de calidad para tener el pensamiento creativo, Claro. para poder visualizar, para poder tomar acción. De hecho, dentro de la torta de tiempo de un ser humano siempre tiene que haber tiempo libre. ¿Para qué? Hasta para poder dedicarte a un nuevo negocio. Otra vez, cuando logramos los seres humanos tener control de esto, adivina, la vida es mucho más placentera. Fluye. No por tensión, sino por abundancia. Claro. ¿Se Oye, entiende? buenísimo, Sí. buenísimo el punto. Sí. En serio, Oye, ahora que Mm. te escuchaba, el tema de la sonrisa, muy importante. Mm. Tú tienes un mensaje muy, muy claro, muy potente con respecto a lo de la sonrisa. Mm. Cuéntame un poco de eso. He visto que tú hablas también de los niveles, etcétera, ¿cierto? Hay un nivel 3, nivel 2. No, ya, en el fondo hicimos la pega. Y me gustaría que nos comentaras un poco de qué forma mueves hablar de este tema y por qué se generó, digamos. Bueno, voy a ir un poquito más atrás para explicar eso que es bien entretenido, ¿no? A mí el 2014 en una universidad me piden dar clases de oratoria. Yo me negué porque yo en ese instante estaba dedicado a temas de relaciones internacionales, geografía política. Lo mío era hacer análisis de Hugo Chávez, Barack Obama. Entonces, para mí era como que me estuvieran faltando al respeto. Pero yo era el único periodista y comunicador social en ese instante en esa facultad de gobierno, de ciencia política. Entonces, me tocó dar clases de oratoria. Y dije, oye, qué interesante, mis alumnos de primer año de ciencia política no saben hablar en público. También, al mismo tiempo, yo estaba yendo a colegios a dar formaciones, pero no yo directamente. Yo era el coordinador de una empresa que yo tenía ahí, que dábamos cursos de liderazgo y me di cuenta que los profesores de los colegios en el sur de Chile tampoco se atrevían a hablar en público. Y dije, pero qué paradójico, pues, si lo hacen todos los días. Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad. Fue ahí que el 2015-2016 fundé Escuela Chilena de Oratoria. No había competencia casi en Chile. Yo busqué, mi referente fue la Escuela Europea de Oratoria, que después de algunos años nos llamaron ellos para aprender de nosotros. Yo, paradójico, pues si yo les copié a ustedes, pero listo, ya se supo. Claro. Y fue así como hoy día esta organización ya lleva 10 años. Hemos formado aproximadamente unas 50.000 personas. Hemos tenido presencia con actividades formales, presenciales en 9 países, en 2 continentes. Me ha permitido dar clases en más de 30 universidades, desde Estados Unidos, España, Argentina, bueno, Chile, casi todas las universidades. Y fue ahí que yo empecé en una primera etapa en esta organización, empezar a dar clases de lenguaje no verbal, uso de la voz, no porque yo fuera el número 1 en hablar en público, por si acaso. Yo hoy día veo mis videos de hace 10 años, me da vergüenza. Pero es que otra vez, yo era casi el único en el país que hacía esto. Entonces, los gerentes llegaban a mí de varias compañías importantes en Chile, minería, qué sé yo, y me decían, tú eres muy joven para que seas mi entrenador, pero yo le dije, soy el único que hay. Entonces, cuento corto, dentro de las cosas que yo empecé a enseñar tenía que ver con el uso de la sonrisa. Y hay varios estudios que dicen que sonreír es la llave maestra que te permite abrir muchas puertas. En particular, a mí no es que sea tan fácil sonreír. Yo eso lo reconozco ya al principio por aprendizaje. Mi mamá también, profesora de colegio, nunca sonreía. Entonces yo entendí, porque a mi mamá le iba bien, que entonces no había que sonreír. Pero hay momentos donde tenemos que generar quiebre y tenemos que entender que hay contextos, pero que finalmente sonreír es fantástico. Termino casándome este año con una mujer que lo que más amo de ella es justamente eso, es su capacidad de sonreír. Es muy risueña, entonces porque valoro eso en ella. Y ella me enseña a mí y yo a ella también las cosas que yo también tengo valiosas y claro, ayer en la noche, esto es infidencia, ¿no? Estábamos hablando de la muerte, pero no desde la perspectiva negativa, a pesar que igual lloré un poquito y ella no lo sabe. Y me hice la siguiente pregunta. Yo dije, si mi señora muriera, ¿qué es lo que más extrañaría de ella? Y son los momentos donde ella sonríe. Wow. Sí. Oh, ¿y cómo? No, sí. Y me puse a llorar, o sea, Claro. porque ella está teniendo un tema con la pierna y todo, entonces al final de esto nunca se habla en las familias, como ella puede morir y yo también, o sea, de hecho vamos a morir. Entonces
Y dijimos, oye, estamos jóvenes, pero tenemos que empezar a planear eso, ¿te fijas? Ella tiene un hijo, yo también, tengo 2 niñas, entonces... qué loco, ¿no? Qué loco. Hice el No, ejercicio. claro. Sí. ¿Y cómo es la mentalidad que uno podría tener para poder crear una convivencia pensando que en el futuro sí o sí todos vamos a pasar por el momento de la muerte, por ejemplo? Hay alguien que ¿Cómo sabe más esa que yo, Iván Martínez, que es el dueño de las funerarias más grandes de Chile, te puede responder mejor que yo, pero yo no sé, yo pienso que entender que estamos en un proceso, Sí. hasta el último instante, en un proceso de aprendizaje, desde la gratitud, desde el soltar, desde el amar, desde el abrazar, desde el dejar de lado tanta tensión mental o el ver al otro como enemigo. Este año en particular, y especialmente en Chile y en Santiago, he visto mucho eso, como nunca. Efectivamente, en el mundo corporativo hay muchos cambios, despidos masivos, la gente está con una guerra interna donde no quieren estar, pero están. Bueno. Entonces yo le digo a la gente, suelte eso, concéntrese en usted, enfoque su energía en cosas productivas. Y ahí está, es una lucha interna de todo ser humano y que cada uno es responsable de eso. O sea, muchas veces intentamos de responsabilizar al otro, a la empresa, al colega, a la familia, a la pareja. Claro. Vamos, que la madurez significa de un ser humano el hacerte responsable de las cosas buenas y las no tanto, ¿no? De tu acto diario, de cómo me levanto en la mañana y tener las herramientas suficientes para saber cómo me despierto en la mañana, qué es lo que va a pasar esta noche para todos los que estamos acá, cómo me voy a la cama. Son cuestiones que casi que no hablamos, ¿eh? Hablamos de negocio, ¿no? Y cómo te está yendo en tu empresa. Todo el mundo, no, he vendido esto. La cosa es increíble. Las redes sociales, especialmente las redes sociales, mostramos siempre lo mejor, pero hablamos de, oye, ¿cómo te está yendo a dormir? O sea, Claro. de eso no se habla. ¿Cuáles son tus últimos pensamientos? ¿Cuáles son tus ¿O cuáles últimos son los primeros pensamientos? al despertar? ¿O cómo te estáis despertando en la mañana? O, oye, ¿estáis contento con tu trabajo? Claro. ¿Te fijáis? Esto pasa en el mundo de las compañías. Es como que estamos muy... Y eso en Chile especialmente. Es como estamos pensando mucho en el resultado, en el cumplimiento del KPI, en el cumplimiento del objetivo. Pero es que, a ver, para mi gusto, el objetivo número 1 es tener paz, tener tiempo, disfrutar cada instante, no estar todo el rato mirando el teléfono porque algo supuestamente está pasando. Claro, Entonces, claro. eso es. Y eso, insisto, requiere madurez, requiere preparación, requiere trabajo. Oye, y hoy día, por ejemplo, en este camino, en esta trayectoria que ya llevas como profesional, como emprendedor, ¿cierto? Como comunicador, ¿te acuerdas de algún momento complicado que hayas pasado, pero que en el fondo supiste ya pasar la barrera de la adversidad? Sí. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Primero, el contexto, esto está yo en Concepción, esto fue hace como unos 8 años atrás, y sentía como un dolor acá, pero no entendía ni por qué. Me dolía en las mañanas y todo. Y claro, mi pareja en ese instante me dijo, oye, parece que estás como con un tema de tensión. Otra vez, inconsciente, acumulada. Claro. Una noche, a eso de la 1 de la mañana aproximadamente, tenía que al día siguiente pagar sueldos. Y no tenía el recurso económico para hacerlo. Y yo dije, necesito distraerme porque esta tensión me está matando. Típico de emprendedor, no tener para pagar, o sea, listo. Y no iba a haber ningún acto mágico para que yo al día siguiente tuviera ese dinero para pagar. Entonces yo dije, tengo que ver al Bombo Fica, al Coco Legrand, para reírme un rato, para desconectarme. Pero tomé una tablet, que entre paréntesis estaba toda partida, y llegué, no a Coco Legrand ni a Bombo Fica, llegué al señor Robert Kiyosaki. Buenísimo. Y Padre Rico, Padre Pobre, no lo leí, lo vi en una clase de 2 horas. 1 de la mañana, mi pareja dormía y pareciera que ella no estaba ni interesada por resolver el tema. Yo sí, yo tenía mucha tensión. Me daba vergüenza en realidad no pagarle el sueldo a 2 de mis trabajadores. La cosa es que vi a Robert y los primeros 5 minutos fueron clave. Robert dijo, yo soy millonario, pero tengo deuda. Y no he tenido para pagar. Y yo dije, bueno, si a Robert Kiyosaki le ha pasado eso, ¿por qué no a mí? Cuento corto, eso fue clave. Me desperté ese día, jueves en la mañana, muy temprano, el sol estaba muy radiante, llegué muy temprano a la oficina y fui al encuentro. No esperé. Yo fui justamente a conversar y a dialogar y a decir la verdad. Buenísimo. Felipe, necesito hablar contigo directo. No tengo en este instante el dinero para pagarte, pero quiero que sepas que soy la primera persona interesada genuinamente en responder y resolver esto lo antes posible.
Mágicamente Felipe y la persona que venía después eran de las personas más complicadas justamente en cuanto a su pago. Pero ese día ambos me dijeron, Fernando, no te preocupes, la verdad es que agradezco enormemente la verdad. Empecé a entender que el dinero era una energía de la cual nosotros tenemos que aprender y mucho. Y fue mi primera aproximación desde cómo un conflicto, cómo una crisis que me generó tensión por muchas semanas, me solidificó, me preparó. Y me sigue preparando, ¿no? Porque Claro, uno nunca termina claro. para lo que está ocurriendo en la actualidad. Así que no, eso siempre me quedó. Wow. Sí, fracaso a resolver. Eso es lo que tú Y hablabas tuvimos para Bagara. Ah. Después tuvimos pagó. para Bagara. Sí. Eso es súper bueno. Y más aún cuando tú comentas lo de Robert Kiyosaki, que creo que también le ha cambiado la mentalidad a mucha gente. Sí, total. O sea, ese de poder ver que la deuda no es algo malo, siempre y cuando uno lo sepa ocupar y en qué la va a ocupar y cómo la va a ocupar. Así es. Entonces creo que eso también es un buen consejo que yo creo que muchos gurús y muchas personas que pueden estar, que ahora que están viendo el podcast, creo que también es un súper buen consejo que estudien un poco más en esa parte, porque creo que eso, la palabra deuda muchas veces está mal utilizada o mal con el concepto. Sí. Es que otra vez, en tema cultural, ¿no? De tener deuda a la gente le asusta, ¿no? Claro. Cuando en realidad la deuda es necesaria, la deuda buena que se llama. Hay que estudiar, hay que prepararse, ¿no? Yo le digo a la gente, ¿para qué siempre tiene que haber tiempo para estudiar? En vez de estar viendo tanto TikTok y hacer scroll, que hacer scroll no está, el problema no es el scroll, ¿eh? Porque si yo estuviera haciendo scroll de puro video de contenido de valor, Claro. fantástico estar haciendo scroll. El tema es cuando hago scroll en TikTok o en Instagram para nada que aporte, Claro. para interesarme más en la vida de los demás. Claro. Y eso también genera mucha tensión, ¿ah? La gente tiene miedo de avanzar porque el otro ya avanzó más que yo. Es que hay un arma de doble filo, totalmente. Es la ley de la comparación. Es que siempre el otro lo hace mejor. Yo lo que le digo a la gente es, número uno, y por experiencia, ¿no? No vea las redes sociales de nadie que tenga directa relación con usted. No lo haga. No lo haga. Concéntrese, focalícese en su actuar, en su quehacer diario. Y manténgase en ese camino por ojalá unos 10, 20 años. El éxito de un ser humano no tiene que ver única y exclusivamente con talento, no tiene que ver con recurso económico, tiene que ver con la ley de ser constante, la ley de la disciplina, la ley de la repetición, la ley del 1%. Entonces, si estoy permanentemente viéndole las redes sociales a Juanito, a Paulito, adivina, po, eso me puede desconcertar, eso me puede afectar, quiera o no quiera, inconsciente o conscientemente. Entonces, ¿para qué quiero eso? Otra vez, me enfoco en lo que no tengo, porque el otro lo tiene. No, es mucho mejor concentrarme única y exclusivamente en mí. No por egoísmo, ¿no? Sino es porque, efectivamente, si nosotros hacemos un buen trabajo, adivina, le vamos a poder tomar la mano a las personas que nos están buscando en este instante y aún no nos conocen. Claro, exactamente. Oye, con respecto, quiero volver un poquito a la pregunta de los gestos. Bueno, va un poquito ya hablando del Ya tema. me quería llevar al lenguaje no verbal. Y yo no Quería quiero una hablar pregunta nada de eso, pero... Quería una pregunta. Ya, está bien. Importante. No sé la respuesta. Sigamos avanzando. Más que nada, claro, ¿por qué crees que le damos tan poca importancia a esos temas? Al tema de los gestos corporales, etcétera, en esta sociedad. Porque muchas veces el tema, pues, tú de que hablamos delante, el tema de la sonrisa, hay gente que no lo hace por vergüenza, ¿no? ¿Por qué le damos tan poca importancia a estos temas que son súper relevantes? Sobre todo hoy en día las personas que dedicamos a la comunicación de cierta forma. Buena pregunta. Porque la gente no se prepara en lo que corresponde. Porque la gente lo da por enterado. ¿Para qué aprender a respirar si es que respiro? Claro. ¿Para qué aprender a dar la mano si la doy? ¿Para qué aprender a comunicar si es que todos los días comunico? Entonces como que le reduzco importancia a algo que es vital. O ¿para qué aprender a dormir si duermo? Claro. Entonces, lo que yo digo es, hay que ser estratégico y hay que definir cuáles son las power skills, las habilidades más importantes que me van a llevar justamente a una vida de éxito. Y una de ellas, sin duda, es la comunicación. Es que la comunicación es todo, es una habilidad 360. Está en absolutamente todo. Yo no conozco ningún buen líder que primero no sea un buen comunicador. Yo no conozco ningún extraordinario vendedor que primero sea un buen comunicador. O sea, yo no me voy a la cama diciendo voy a vender. No, es un acto comunicativo primero, ¿se entiende? Es como la base, es como el corazón del cuerpo. O sea, de hecho, lo que estamos haciendo todo este rato es puro comunicar. Lenguaje no verbal, uso de la voz, la mirada, la sonrisa, la postura, la imagen. Entonces, es comunicar. Ahora, ¿por qué se entrena poco?
bueno, también tiene una explicación en términos como de estructura educativa de países, digamos, en vías de desarrollo. Por mencionar, Latinoamérica no entrena habilidades comunicativas, pero sí Estados Unidos. Sí Estados Unidos. Entonces, y eso supone que en educación primaria, secundaria, universitaria, queremos una sociedad, a un ser humano basado en el miedo. Porque si yo le enseño a una niña de 14 años a comunicar extremadamente bien, con seguridad, con efectividad, adivina, me termina desestabilizando gobiernos, ¿te fijáis? Claro. Entonces, efectivamente, es preferible que la sociedad tenga mucho miedo y aún así lo exponemos. Entonces, por ejemplo, un estudiante de arquitectura de último año, nunca le enseñamos a hablar en público, pero su examen más importante es presentar una maqueta hablando en público. En derecho, en periodismo, en ingeniería, en todo es un acto oral, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces generamos como un desacierto, una contradicción. No le enseñamos, pero le exigimos. Exacto. O muchas veces está como que no tiene... Hay una base muy precaria de enseñanza de comunicación. ¿No te parece increíble que, o sea, no es que yo me quiera reducir ni quiera menospreciarme ya con esto que voy a decir, creo que es primera vez que lo digo, pero a mí me parece paradójico e increíble que yo el 2015 haya fundado Escuela Chilena de Oratoria y que hasta la fecha no hayan habido ninguna universidad de la comunicación, o sea, focalizada a la oratoria. Wow. O sea, te lo puedo asegurar, te lo firmo. Soy la única persona en Chile que este año ha viajado por casi todo Chile dando formaciones de hablar en público, en Chile. Te lo puedo asegurar, o sea, no hay. Ni las universidades dictan una formación al año, 2. Hay personas particulares. De hecho, hoy día muchas universidades están haciendo esto porque nosotros lo impulsamos. Otra vez sin ego. O sea, a mí me parece paradójico, ¿no? Y seguimos siendo los mismos. Es como que si yo fuera el único dentista habiendo 19 millones de pacientes. Exacto. Otra vez, hay algunos otros más, pero la mayoría lo hemos formado nosotros. Por ejemplo, la Universidad de Concepción dicta una formación y la profesora fue mi alumna. Y es la formación top que tienen para aprender a hablar en público, que es 1 o 2 al año. Entonces, justamente hay una necesidad que la gente no tiene, que nunca ha tenido bien detectada, que ahora hay un aumento, eso sí, de interés, porque la gente está abriéndose y dice, a ver, me cuesta hablar. O sea, sé mucho, me he preparado, tengo MBA, tengo doctorado, pero no levanto ni la mano en las reuniones. O sea, o no sé organizar mi idea. Entonces, hoy día ya no es, hay una transformación. Ya el asunto no tiene que ver con cuántos títulos tengo, que no es que esté menospreciando eso yo, pero hoy día tiene que ver con cuántas habilidades domino. Es decir, hoy día gana quien mejor comunica, quien sea planificado y estructurado y quien mejor sepa vender, quien trabaje mejor su marca personal. Quien sea más persistente. Constante, persistente. ¿Sí? Y de hecho eso te iba a decir, porque ese punto va súper alineado con el tema de la marca personal hoy en día. Total. O sea, tú sabes, o sea, el tema de aprender a comunicar va súper solicitado para lo que son las marcas personales. Total. Que hoy en día necesitamos, que creo que tal vez Chile necesita más marcas personales. Sí, lo que pasa es que nosotros también tenemos culturalmente una cosa que somos muy, ¿cómo decirlo? No nos gusta ver que nadie avance ni crezca. Por ejemplo, yo publiqué una cosa en mi Instagram y siempre hay gente que te felicita, pero 2 personas que te colocan ahí como un vendehumo. Claro. Espérate, pero te acabo de mencionar que di una charla TED, que tengo 2 maestrías, que he dado clases en 30 universidades, que llevo 10 años en esto, pero otra vez, somos una sociedad basada justamente en destruir. No digo que todos. Ajá. Pero esto es fuerte, pero es cierto. El chileno tiene esa particularidad. Y está estudiado, de hecho, por sociología, etc. Es como que sentimos que somos como lo único en el mundo. Estamos con desierto, cordillera, mar, estamos encerrados. Y entonces cuando tú vas a actividades de Santiago, tú escuchas a la gente pensando y hablando como que si fuéramos lo único en el mundo. Viaja. O sea, más humildad. Está bien que creas en tus capacidades, pero juntémonos, unámonos, apoyémonos. Que es lo que estábamos hablando antes de comenzar con el programa, que los gringos tienen esto pero enormemente bien. Los mexicanos también. O sea, y eso es el asunto, porque al final esta carrera no se gana solo, es un equipo. Es un equipo de personas, especialmente en el tema del desarrollo personal. Pero un equipo que requiere justamente no tan solo de preparación, sino de querer hacer algo. Y
Y bueno, hay mucho egoísmo también. Es como, no, yo soy el mejor y por ende yo no le enseño nada a nadie porque entonces me van a restar mi poder, mi influencia. Claro. ¿Tú crees que a Chile le falta más desarrollo personal? Sí, claro. Hoy día estamos muy orientados aún al mundo de las empresas. Le seguimos creyendo mucho a los cursos de negociación y está bien. Otra vez, todo suma. O sea, pero no le creemos tanto a las marcas personales, le creemos todavía mucho a las marcas organizacionales, a la institución, a la universidad, porque te da cierto nivel de seguridad. Ah, no me van a estafar. Exacto. Pero el asunto es que el profesor, y otra vez con mucho respeto a los profesores de la universidad, pero yo he estado en 30. O sea. Y lo cierto es que el profesor que te dicta una cátedra no hace negocios, por ejemplo, no vende, no emprende. O sea, ¿cuánto hay facturado, profesor? No, nada. Entonces, ¿se entiende eso? O sea, me voy a una cátedra de liderazgo a la Universidad Católica, pago 3, 4 millones de pesos, 3, 4 mil dólares, y el profesor enseña liderazgo con John Maxwell, con el libro de John Maxwell, ¿me entiendes? Sí. Ya, entonces, ese es el asunto. Nosotros creo que en Chile hay una mejora, sí, pero estamos muy lejos todavía de ejercer una selección, ese es el nombre, no una persona, una selección de speakers que justamente estén orientados a hacer crecer el desarrollo personal. Lo que sí hay en Chile y se ha ido trabajando son influencers de finanzas, fíjense. Y que, otra vez, súper, me encanta, pero es que está más acomodado al público chileno. Nos gusta hablar de números, el tema financiero, fíjense, hay influencers, pero de desarrollo personal o speakers que hagan presentaciones en escenario, en Chile no hay ninguno. Wow. Y la que hay, entre comillas, es Pilar Sordo, pero la Pilar, adivina, se cansó de Chile. Esa es la verdad. Sí, es que la empezaron a destruir, a boicotear. Entonces, ¿a dónde se fue? Se fue a Argentina, va a Panamá y le va fantástico, ¿eh? Le va muy bien. O sea, Perú, puede ser Perú, también. entonces, en Perú, el peruano confía en esto y compra esto. El colombiano lo hace. Y ahí está. Por eso tenemos una sociedad tan enferma. Es causa-efecto. Chile es el país con mayor obesidad en América Latina y va a ser a nivel global. Chile es el segundo país, lo dije, ¿no? Sí. Con mayores depresiones. ¿Y por qué? Porque no trabajamos en nosotros. Claro. O sea, trabajamos más pensando en el número. Oh, buenísimo. Mira, es un buen punto. Es súper importante ese punto. Sí. Bueno, y pasemos un poco más a la parte. Mira, me interesa mucho el punto, de verdad. Podría estar hablando mucho de esto, porque me encanta el desarrollo personal. Como te decía, creo que algo que a nosotros con el Francisco nos ha cambiado la vida. Ha hecho los cimientos necesarios para poder enfrentar y hacer cosas diferentes, ¿ya? Y lo agradezco desde el día uno. Mira, quiero preguntarte un poco más en el lado un poco más de enseñanza. Sabemos que tienes un libro. Sí. ¿Ya? Y eso también me gustaría poder preguntarte, hablemos un poquito de esa parte de tu libro. ¿Cuál es la enseñanza principal que tiene tu libro? ¿Cómo se llama? En esa parte para que la gente lo conozca. Sí. Y esa enseñanza principal que tú quieres dejar ahí. El contexto es que visité varias librerías en Chile y cada vez que iba a Antártica o cualquier otra yo decía, quiero un libro para que me enseñen a hablar en público. Y la respuesta siempre era no, pero ¿cómo no hay ningún libro? No existe ninguno. Donde me pueden enseñar a hablar en público. No, ya. Y el que encontré era Neurooratoria de Jürgen Klarich. Ya, y de hecho Jürgen yo lo conozco, él me ofrecía ser socio, de hecho. Me ofreció hace varios años fundar en conjunto la Academia Mundial de Oratoria. No avanzamos por temas de ¿no? Y leí Neurooratoria y no es que esté mal, pero era muy básico el libro. Dije, pero ¿cómo no va a haber algo? Entonces fue así que yo dije, voy a crear un libro manual que sea un libro de fácil lectura, desde que un niño de 10, 15 años hasta un adulto lo que era leer rápido. O sea, herramientas prácticas. Y es así como nace este libro que se llama Yo puedo hablar bien en público, que es un libro de 120 páginas que se puede leer en 3-4 horas, con harto esquema, con herramientas que las personas desde lo más básico puedan adquirir ciertas capacidades para hablar con un poco más de seguridad. El libro ya se ha presentado en Bolivia, tiene miles de compras. Yeah. Se presentó en Santa Cruz de la Sierra, se ha presentado en Argentina, se ha presentado acá en Santiago. Ahora ya estamos preparando un segundo libro que se llama Inteligencia Artificial Relacional, que ahí está el futuro, del cual podríamos hablar otro día y que lo vamos a trabajar con una editorial.
internacional para que este esté puesto en librerías de Colombia, Panamá. Sí, y ese espero que esté saliendo a principios del próximo año. Y tiene que ver justamente con el proceso de que la comunicación entre humanos ya se acabó. O sea, no es que se haya acabado, pero va a mutar a una comunicación entre humanos y máquinas con IA. Entonces, Con IA. sí. No, tenemos un súper capítulo con IA también ahí Sí. en nuestro canal. Sí, súper. Bueno, me respondiste la pregunta, de hecho. ¿Cuál era la pregunta? Justamente con respecto al futuro, claro. El tema que, ¿cómo veías el tema de la comunicación ya pensando en lo que se viene, Sí. que ya está muy ligado al tema digital? Entonces, Sí. y ahí está la respuesta con tu libro. Así que vamos a hablar en otro Sí, episodio. en otro probablemente. episodio hablamos de eso. Sí, más, Sí. más en profundidad. Bueno, ¿y cómo esperas que impacte el libro en las personas que lo leen? Este que lo libro van a que leer, sí. yo puedo hablar en público. Sí. Sí. Hasta ahora entiendo que ha tenido súper buena recepción. Hoy día estaba hablando con una persona que vive en Iquique y ¿Ya? me decía, Fer, estoy terminando de leer tu libro y además me motivaste a que yo pudiera enseñar a 5 personas sobre tu libro. Entonces, sí, más que lo que yo diga, yo prefiero que es lo que la gente dice, ¿no? Claro. Ahora, tú dices, Fer, ¿y tu libro está en librería? Sí, en alguna. Está en librería, paradójicamente, fuera de Chile. Porque no quise confiar en esta primera etapa por una cuestión de aprendizaje en una editorial. Quise lanzarme solo, Amazon, aprendizaje, o sea, y fue todo un proceso muy bonito. Estoy muy contento, ha sido un buen aporte, pero hay que seguir avanzando. Perfecto. Sí. Oye, Fernando, ¿cómo te gustaría que te recuerden ¿Mm? cuando ya no estés en este mundo? Yo prefiero pienso inmediatamente en mis hijas y la palabra es ejemplo. Es como, quiero que mis hijas, no sé si quieran hacer lo mismo que yo, pero que de alguna manera las fases, si papá trabajó todos los días, que sean personas de bien, te fijas, que sean niñas que se esfuercen, que sean constantes, que avancen, ¿no? A su propia velocidad, eso sí, no, no quiero exigir esta cosa de que como yo logré esto, no, que hagan lo que quieran, Perfecto. pero que lo hagan bien. Y con un propósito también. Eso que Con también- propósitos. Propósitos. La gente se frustra porque no encuentro mi propósito. No, son propósitos principales y secundarios. Esto es un propósito. Claro, ¿Ah? Puede ser no el número 1, pero puede ser el número 4. Claro, pues exacto. Tratar bien a mis hijas es otro propósito. Hacer las cosas bien en mi trabajo, otro propósito. Eso es. muy Sí. bien. No, buenísimo. Oye, me gustaría, para ir cerrando el capítulo, que, bueno, le puedas comentar a la audiencia que nos está escuchando algún mensaje, alguna palabra, algo que creas tú que pueda aportarle valor a todas estas personas que quieren cumplir metas y en el fondo necesitan esa inspiración por parte de Fernando. Mira, voy a decir algo que está fuera de los contextos formales. ¿Les parece bien? Vamos Súper a bien. jugar. Sí. Cuando yo doy conferencia en varios lugares, juego con el concepto de hacer caca y lo quiero explicar porque para que la gente diga, ¿qué es eso de hacer caca? Lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo. Miedo al que dirán, miedo al jefe, como que de alguna manera nos intimidamos. Y yo pienso que cuando somos atrevidos, pero desde el buen sentido, ¿no? Desde el ser atrevidos, pero desde el respeto. Pero entender que la otra persona que tú tienes a tu lado hace caca. O sea, es humano, se equivoca, le huele mal la boca si no se la lava, y puede ser el ministro de defensa, pero si no se baña, huele mal. Entonces, Claro. eso es, que la gente entienda que todos tenemos capacidades, talento, y que tenemos que atrevernos. Y a eso yo le llamo tener fe inquebrantable en nosotros mismos. Esa es la base. Ya de ahí, seguir avanzando. Eso. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Oye, de verdad, sí, no, de verdad, está interesante de verdad que me gustó mucho, Mauro. Yo sé que estás bien inspirado también escuchando acá, pero creo que también hay una muy buena momento para poder comentar todos estos temas que creo que también aportan mucho, van a seguir aportando valor, pero justamente lo que tú dices, todo lo que tú comentaste al final creo que va a aportar mucho a nuestra comunidad. Así que de verdad te damos muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Y bueno, a toda nuestra audiencia, por favor, no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, denle el botón de abajo que para la suscripción, dejen un comentario, alguna pregunta que quieran, digamos, realizar y nosotros felices de poder contestar y poder ver qué otros comentarios más y qué otras cosas más interesantes podemos compartir con ustedes. exacto. Fernando, tus redes sociales para poder colocarlas ahí en @decoratoria, que es
la organización que dirijo, una de las organizaciones que dirijo, y para mí, Jorge Fernando Gutiérrez. Ahí encuentran en todas las redes sociales. Buenísimo. Bien, vamos a dejar puesto toda la información en los comentarios. Así que, chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Fernando. No, gracias. Chao, Fernando, gracias. Allá, a esa cámara ahí. Esa es la camarita. Allá. O ella también.